Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hacer un refuerzo sobre glúcidos y lípidos. Y como objetivo tenemos recordar las características tanto de los glúcidos como de los lípidos. Recordará que los glúcidos también se los llama carbohidratos o hidratos de carbono, ¿sí? Los carbohidratos y los lípidos son alimentos fundamentales en nuestra alimentación. Son conocidos también como alimentos energéticos porque proporcionan la energía que el cuerpo necesita para realizar sus distintas funciones y actividades. Sin estos nutrientes no podríamos ni siquiera hablar, caminar o digerir los propios alimentos. Tenemos los tipos de glúcidos, pero antes de pasar a los tipos vamos a recordar qué es un glúcido. Los glúcidos constituyen las reservas energéticas tanto de células animales como vegetales y estas están formadas solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de los tipos de glúcidos tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son las estructuras más sencillas, ¿sí? Mientras que los disacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos. En este caso tenemos los oligosacáridos, que son los compuestos que están formados por cadenas de 2 a 10 átomos de 10 monosacáridos. Y los polisacáridos son aquellos que tienen más de 10 monosacáridos. Tenemos aquí ejemplos de glúcidos como la glucosa. Tenemos aquí su estructura, la glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿sí? Este es un tipo de estructura y el de acá es otra, la estructura. Esta es de aquí desarrollada y esta es la estructura en esqueleto, pero aquí si identificamos tenemos que tener en cuenta la posición del OH, ya que tiene que estar en la misma posición, no puede estar el OH arriba y el OH cambiado, significa ya otro compuesto. Los lípidos o las grasas, al igual que los hidratos de carbono, proporcionan energía y actúan como reserva natural para el cuerpo. Otras funciones de los lípidos son transportar vitaminas, dar sabor a las comidas y darnos la sensación de estar llenos. Las mantecas, los aceites, la carne, la leche, los huevos, la mantequilla, la palta, el maní son alimentos ricos en grasas. Para los niños es importante consumir grasas, por lo que estas forman parte fundamental de la estructura de las células debido a su proceso de desarrollo. Recordará usted que los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero estas moléculas pueden contener otros elementos como el fósforo, el nitrógeno y el azufre. E incluyen estas un conjunto heterogéneo de sustancias que tienen características químicas diversas, pero también tienen propiedades comunes, como ser insolubles en agua, ser solubles en disolventes apolares o en disolventes orgánicos como es el cloroformo, tetracloruro de carbono, el benceno o el dietil-éter. Los lípidos, recuerda que son ácidos grasos. Los ácidos grasos, aunque se encuentren en estado libre en la naturaleza, en pequeñas cantidades, son componentes moleculares de muchos de los lípidos comunes. Los ácidos grasos son importantes ya que estos poseen cadenas hidrocarbonadas largas, ¿sí? Entre 12 y 24 átomos de carbono.
Ahora tenemos lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos. Y los lípidos insaponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos. En los lípidos saponificables tenemos los triglicéridos, los séridos y los fosfoglicéridos. Recordará que en los insaponificables tenemos lo que son los terpenos, los esteroides y las hormonas eicosanoides, ¿sí? La actividad que vamos a realizar es a completar la siguiente información con las palabras que están en el recuadro, dándole sentido a la información. En las palabras del recuadro tenemos polisacáridos, monosacáridos, reserva energética, hidratos de carbono, combustibles y disacáridos. La información nos dice, los glúcidos están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno y se los conoce también como, vamos a recordar cómo se los conoce también a los glúcidos, como polisacáridos, como monosacáridos, como reserva energética, como hidratos de carbono, combustibles o disacáridos. Tenemos que los glúcidos también se los conoce como hidratos de carbono. Continuamos. En la clasificación se encuentran 3 grupos. Son los glúcidos más sencillos. Recuerde que hay 3 grupos importantes. Los más sencillos se les denomina monosacáridos, ¿sí? Son los primeros que tienen, son glúcidos, son los más sencillos. Y aquí tenemos como ejemplo, recuerde, la glucosa. Continuamos, están formados por 2 unidades de monosacáridos. Recuerde cuáles son los que están formados por la unión de 2 monosacáridos. Los disacáridos, ¿sí? Los disacáridos son aquellos que están formados por la unión de 2 monosacáridos. Y los contienen más de 10 unidades de monosacáridos. Contienen más de 10 unidades de monosacáridos. En la clasificación nos faltan los polidosacáridos, ¿sí? Los polisacáridos son los que contienen más de 10 unidades de monosacáridos. Entonces, mire, tenemos aquí los 3 grupos importantes de los glúcidos. Monosacáridos tienen glúcidos sencillos. Disacáridos se forman por la unión de 2 monosacáridos y los polisacáridos son los que contienen más de 10 unidades. Aquí no le hemos puesto donde nos faltaría los oligosacáridos, que son aquellos que están compuestos entre 3 y entre 10 monosacáridos. No son comunes, por esa razón algunos textos no los toman en cuenta. Continuamos. Dentro de las funciones de los glúcidos, los ayudan a fortalecer los músculos, ¿sí? ¿Qué tipo de reserva energética nos ayuda a fortalecer los músculos? Los combustibles, ¿verdad? Los combustibles son aquellos que nos ayudan a fortalecer los músculos. Acumula gran cantidad de energía. Y pues es obvio, nos falta solo la reserva energética, ayuda a acumular gran cantidad de energía. Y los formadores de estructuras, que es otro de las funciones de los glúcidos, que éstas poseen estructuras complejas. Esta es información de los glúcidos. Ahora vamos a recordar información de los lípidos. De igual manera, vamos a completar el enunciado con las palabras linoleico, saturados, monoinsaturados,
colesterol, poliinsaturados, ácidos grasos. Los lípidos están formados recuerde que los lípidos sí tienen en su cadena carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también pueden estar formados por azufre, nitrógeno y fósforo. Pero todo esto se les denomina ácidos grasos. Los lípidos están formados por ácidos grasos, ¿sí? Estos suelen encontrarse de 3 tipos, ¿sí? Son los más sólidos, ¿sí? Tenemos aquí los que son más sólidos y se encuentran a temperatura ambiente, que son los saturados, ¿sí? Aquellos ácidos saturados son los que se encuentran a temperatura en estado sólido. También son los que se encuentran en el punto medio de solidez, ni sólidos ni líquidos. Son los monoinsaturados, ¿sí? Estos de aquí se encuentran ni en estado sólido ni en estado líquido, en el punto medio de solidez. Y los últimos son los más líquidos, ¿sí? Los más líquidos son los denominados poliinsaturados. Entonces no se va a olvidar que los saturados son aquellos que se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Los monoinsaturados son los que se encuentran en el punto medio de solidez y los poliinsaturados son los que se encuentran en estado líquido. Todos estos a temperatura ambiente. Ahora tenemos que en estado líquido se encuentra el linoleico, ¿sí? Recuerda que ya vimos el linoleico. También en aceites de semilla y el linolénico, ¿sí? El linolénico se encuentra es un aceite que se encuentra en el pescado. Así está en el pescado. Mientras que él se encuentra de forma natural, pues la última respuesta que nos falta es el colesterol, ¿sí? El colesterol se encuentra de forma natural en las membranas del cuerpo humano, con el fin de regularizar la fluidez adecuada de estas. Esos son términos muy importantes que se utilizan dentro de los glúcidos y de los lípidos. Chicos, muchas gracias por su atención.